Tengan todos muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ay, Señor Jesús, yo no tengo palabras con que agradecerte todas las bendiciones que me das, todas las atenciones que tenés para conmigo. Y hoy quiero manifestarlas delante de ustedes porque la verdad es que me ha protegido desde siempre y me ha corregido también. No me ha pasado por alto nada. Y siempre lo critiqué antes, lo criticaba y decía, ay Señor, ¿qué es lo que pasa? Que todo el tiempo me estás corrigiendo. Y cuando leí el versículo que Dios corrige a los que ama, ay, yo dije, con cuán amor me has amado siempre. Así es que hoy, si usted está en medio de tribulación, si está en medio de congojas, si tiene problemas, nada más piense cuánto Jesús la ama y que lo está corrigiendo, que lo está guiando, que está tratando de hacer de usted una mejor persona. Y eso es lo que importa al final de cuentas, ser uno una mejor persona. Entonces, como siempre, vamos a ver hoy la consistencia de Dios, la consistencia de Dios, pero siempre dentro de del tema, ved aquí al Dios vuestro. Este tema ha sido larguito, hay que darle seguimiento, lógicamente. En otros programas les he recomendado que lo oigan una o dos veces, las que sea necesaria, para entenderlo mejor y darle seguimiento a todos los diferentes programaciones que he hecho acerca de este tema. En realidad es un tema bastante importante porque cambia el concepto que nosotros tenemos de Dios. Tenemos el concepto de Dios, unos tenemos el concepto de Dios como de un llavero o de un apagaincendios, en donde lo usamos cuando lo necesitamos y cuando no necesitamos lo guardamos. Le estamos pidiendo constantemente cosas para que nos las supla, pero en el momento que nos las suplió, nos olvidamos de él, nos olvidamos de él. Así es que esa no es la forma. Otra de las formas es de un Dios cruel, castigador, que a las personas que no lo siguen las castiga y las castiga de una manera muy drástica, y tampoco ese es el concepto de Dios. Él es un Dios salvador, tardo para la ira, grande en misericordia, que siempre está en la mejor disposición de ayudarnos a ser cada día mejor y para llevarnos en las alturas de los cielos, porque Él lo que quiere es nuestra salvación. ¿De quién? De todos, absolutamente de todos. Pues hoy vamos a ver la consistencia de Dios, porque Dios es consistente, Él no cambia, Él siempre está, ecuánime en la mejor forma posible, no es igual al hombre, nosotros no nos podemos comparar con él, nosotros somos seres cambiantes, que hoy pensamos de una forma y mañana pensamos de otra. Él no, él es consistente y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para pedirle que nos ayude a entenderlo de la mejor manera posible, a mí que me ayude a expresarme de la mejor manera posible también, y que llegue hasta los confines de la tierra para que las personas puedan oír esta programación y cambien el concepto que tienen de Dios. Donde quiera que esté, incline su rostro y vamos, el que pueda, doble rodillas y vamos a elevar una plegaria al Señor. Amantísimo Padre, hoy estamos delante de tu presencia para darte gracias, para alabarte, para bendecirte, para suplicarte, Padre, que nos bendigas, no como la bendición que pide todo el mundo, que es a través de bienes materiales, pues esos son bienes importantes y son útiles para la vida diaria, pero lo más importante es la salvación. Y hoy la bendición que te estoy pidiendo para mí, para mi familia y para todos los creyentes, para todas las personas que oyen esta programación, que los ayudes, que nos ayudes a llegar a puerto firme, que nos ayudes a ser cada día mejor, que el logro más grande que podemos nosotros tener en esta tierra es la salvación, Padre eterno. Y hoy estoy con un corazón contrito y humillado pidiéndote por todos los que se han de añadir
a tu redil, Señor, para que los ayudes, para que los protejas, los guardes y los guíes. Padre, porque esa es el triunfo más grande que podemos tener en nuestras vidas, que es el adquirir la salvación. Y solo tú nos las puedes dar, porque solo tú eres fiel y misericordioso, porque pones en nuestros corazones el arrepentimiento y el amor que tenemos que tener hacia ti, porque tú eres amor, Padre, y ese amor solo tú nos lo puedes dar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver, como les dije, la consistencia de Dios. La consistencia de Dios, siempre dentro del tema, ved aquí al Dios nuestro. Una de las grandes características que pone a Dios aparte de otros es su firme consistencia y total confiabilidad. Nosotros podemos confiar enteramente en Dios porque sabemos que Él no va a cambiar y que Él no cambia y que Él no dice hoy una cosa y mañana dice otra, que hoy promete una cosa y mañana se arrepiente. Él no se arrepiente, Él lo que promete lo cumpla. Que llegue tarde lo que nos prometió, eso es otra cosa, porque puede ser que llegue tarde porque nosotros todavía no estamos en la mejor disposición de recibir esa bendición. Entonces Él la retiene para que nosotros no la despilfarremos, para que no la desparramemos, porque el diablo anda como león rugiente tratando de arrebatarnos todas las bendiciones que Dios nos da, pero Dios las retiene un poco. ¿Para qué? Para que nosotros no la malbaratemos, porque la verdad es esa. Y vamos a leer Santiago 1:17 que dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Repito, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más seremos nosotros? Con semejante Dios no puede haber terquedad, ningún acto motivado por interés propio, ninguna falta de consideración a los principios entrañados en la ley, ninguna búsqueda de justificar ciertos medios motivados por un resultado final deseado. Él no va a cambiar, Él no se corrompe, Él no dice voy a favorecer a este hoy, pero mañana me arrepiento, entonces no voy a favorecer más al otro. No, Él nos va favoreciendo de acuerdo a sus riquezas en gloria. Un día hablando con mi hijo le decía, no todas las bendiciones le llegan a las personas en el mismo momento y de la misma forma. No. Hoy bendice a unas personas, mañana bendice a otras. ¿Por qué Él no puede bendecirnos a todos? No, Él sí puede bendecirnos a todos. Lo que pasa es que no estamos preparados para recibir esa bendición, como se los dije al principio. Y si no estamos preparados, Él la retiene un poco. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos capacitados para recibirlo. Y por eso es que Dios no bendice a todas las personas, ni tampoco de la misma forma. Porque a unas las bendice con salud, a otras las bendice con riquezas, a otras las bendice con paz. Bueno, siempre y cuando nosotros todos estemos con Dios, vamos a tener paz y gozo en nuestros corazones, todos. Pero dependiendo de la circunstancia, a veces perdemos la paz, Y Dios quiere que todos tengamos paz, y no como el mundo la da, sino como Él la da, Entonces, no todos vamos a recibir la misma bendición de la misma forma y en el mismo momento. En la historia de Israel y de la humanidad en general, hay dos distintas clases de situaciones en las que el pecado se desarrolla. Una es solo donde Dios está en posición de dirigente, de modo que el deber de tratar con el problema descansa solamente sobre Él. Si los pecadores fueron impenitentes, entonces el Señor simplemente los abandonaría para que recogieran lo que han sembrado.
Ellos entonces perecerían en las manos de cualquier calamidad, cerniéndose sobre la situación, sea fuego, terremoto, pestilencia, invasores o plagas. Ejemplos de esto son el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto, la aniquilación de los ejércitos del faraón en el Mar Rojo, la muerte de Coré, de Datán y Abirán, los ataques de las serpientes en el desierto, la muerte del ejército de Sanaquerib, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, las 7 plagas postreras y la destrucción final del hombre hasta que las vías de misericordia divina hayan sido agotadas y nada más sea dejado por los hombres para que Dios obre por ellos. Cuando ocurrieron todos estos eventos, como ya lo hemos visto en programas anteriores, no es que Dios quiso liquidarlos y eliminarlos, sino que los abandonó a su suerte. ¿Por qué los abandonó a su suerte? Porque Él sabe el fin desde el principio y Él sabía que esas personas no iban a cambiar, no se iban a arrepentir y que iban a seguir de mal, haciendo de mal en mal. Entonces, mejor los quito del camino. ¿Por qué? Porque van a corromper a los demás o van a levantarse unos contra otros. Entonces, mejor los abandono a su suerte. No es que él llegó y mandó fuego y que los quemó y que hizo, no, los abandonó a su suerte, a su suerte. ¿Para qué? Para que perecieran, porque de lo contrario no iban a cambiar. Otra situación existe cuando el hombre ha reemplazado a Dios por él mismo. Una es por el pecado, como lo vimos en la idea anterior. Y otra es cuando yo reemplazo a Dios por mí mismo y me hago egocentrista, egoísta, y Dios no existe, yo soy la que soy y no puedo ser diferente, y yo soy la que mando, yo soy la que dirijo, yo soy la que ordeno, yo soy la que hago todas las cosas como a mí me plazca. Entonces el hombre reemplazó a Dios por él mismo, como el determinador de su destino, como el administrador de sus propios asuntos, y se ha establecido a sí mismo como el indagador, el juez y el verdugo de los que pecan contra él. Y vemos esas personas que, bueno, en la actualidad las vemos mucho, son personas iracundas que toman la ley por sus manos y la justicia por sus manos. Y el que la hace, la paga. Y el que me hace daño, yo lo voy a destruir. ¿Por qué? Porque me hizo daño y de mí nadie se burla. Que no me vean la cara, ¿verdad? Pero a causa de que Dios ha dado la libertad de elección a sus criaturas, porque jamás usa la compulsión, nada puede hacer más que dejarlas en sus propios caminos y manejar sus propias instituciones. Entonces, cuando esas personas se llenan de egoísmo, de egocentrismo, Dios los deja para que manejen sus propias instituciones. Ayer me preguntaba un muchacho, ¿por qué es tan triste que si uno peca, rapidito viene la corrección? En cambio, hay personas que pecan y hacen una cosa y matan y hacen otra y cometen un montón de delitos. No les pasa nada, no les pasa nada. Entonces yo le hablaba del amor de Dios y que Dios corrige al que ama. Y que Dios corrige al que ama. Así es que, ¿a quién le gusta ser corregido? A nadie. Pero bendita la hora en que Dios me corrige, porque benditas son sus correcciones. Y que Dios no me abandone y me deje a mí hacer lo que a mí me da la gana. Sin embargo, Dios sabe que el hombre abandonado a sí mismo es obstinado y es un obstinado y cruel administrador que imprudentemente adoptará un curso que traerá temerosas consecuencias. El Señor estaba en una posición de ver esto y ofrecer consejos, que la Biblia llama mandamientos, que si fueran aceptados, habilitarían al hombre para tomar acciones que lo salvarían de los peores efectos de su rumbo preferido. Pero nosotros estamos viendo en la actualidad que toda la gente dice, la ley fue clavada en la cruz del Calvario, Cristo la cumplió por nosotros, ya nosotros no tenemos que cumplirla.
Y no es cierto, eso no es cierto. La ley que fue clavada en la cruz del Calvario fue la ley ceremonial. La ley moral sigue vigente y nosotros tenemos que cumplirla. Porque si nosotros no las cumplimos, estoy haciendo mi propia ley y me estoy llenando de egocentrismo, de egoísmo. Ejemplos de esto son el becerro de oro, la conquista de Canaán, las guerras de David y reyes subsiguientes, la cautividad de Babilonia y otros semejantes. Si ahora se hace un examen de estos principios con respecto al incidente del becerro de oro, Israel había quebrantado la ley de la peor forma. Recordemos que Dios detesta la idolatría. Y no hizo más Moisés que subir al monte de Sinaí, tardó un poquitito y ya ellos se hicieron el becerro de oro para adorarlo, para adorarlo. No lo hicieron para tenerlo ahí de adorno, no, lo hicieron para adorarlo, para rendirle tributo. Hicieron una fiesta que al final de cuentas resultó ser un bacanal, un bacanal. Había hecho otro Dios en lugar del verdadero, de este modo separándose a sí mismo enteramente de Dios. Al hacer el becerro de oro, ellos le estaban diciendo a Dios, ya usted no me interesa, ya no quiero que sea mi Dios, ahora es el becerro de oro el que va a ser mi Dios. Eso es lo que le estaban diciendo a Dios. Cuando yo le hablo a la gente de la idolatría, que muchos se cometen la idolatría de muchas formas, ya no con imágenes tal vez, pero de otras formas, me dicen, no, jamás, ¿cómo se le ocurre? Eso no es cierto. Yo no estoy tomando la ley por mis manos, yo no soy mi propia ley, pero la verdad es que guardar los mandamientos nadie los puede cumplir y como nadie los puede cumplir, entonces mejor. Y no cumplo ni uno y ya está, se acabó y hago lo que a mí me da la gana. Habían hecho otro Dios en lugar del verdadero, de este modo separándose a sí mismos enteramente de Dios. Porque uno no se da cuenta que al criar dioses en mi corazón, lo que estoy haciendo es separándome enteramente de Dios. Él había entrado en prácticas licenciosas con los paganos hasta que llegaron a ser totalmente pervertidos y depravados. Ellos vivieron 400 años con los paganos en Egipto y ellos ya habían adoptado un montón de actitudes de los egipcios. Recordemos que así como Babilonia significa confusión, Egipto significa pecado. Y el que ellos estuvieran en Egipto, ellos habían adoptado toda clase de pecados que eran cometidos por los egipcios. Y para ellos ya era normal, porque llega tanto uno a practicar un pecado que el corazón se cauteriza. Y ya yo no pienso que estoy ofendiendo a Dios. No, estoy disfrutando. Eso es un disfrute. Yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a disfrutar. Los israelitas no podían tan caprichosa e insolentemente quebrantar la ley de Dios sin sembrar la semilla, que en este caso traería una rápida cosecha. La cosecha no sería algo que el Señor imponía sobre ellos, sería simple y naturalmente el resultado de la violación de la ley. Cuando nosotros estamos violando la ley, no nos estamos dando cuenta que estamos quebrantando todos los 10 mandamientos y que estamos adoptando mi propia ley, que me estoy apartando de Dios y que no me interesa saber nada de Dios. Pero usted le pregunta a todo el mundo, ¿usted sigue al Señor? Sí. ¿Usted es creyente? Claro, por supuesto. ¿Usted ama a Dios? Ni lo dude, ni lo dude. Los que al pie del Sinaí adoraron el becerro de oro se expusieron a las terribles consecuencias. Primero se reunieron en un unificado festín en el que se regocijaron mucho. Más bien yo creo que más de la cuenta, ¿verdad?
Esto le dio la salvaje estimulación, un febril excitamiento y una fuerte intoxicación tan agradable a lo humano. Cuando nosotros estamos sobreestimulados, llegamos a una tal excitación que ya uno pierde el control. Y sobre todo si hay intoxicación. Y eso a los seres humanos les encanta. Porque la verdad es esa. No hay nada más placentero para un ser humano que le guste el alcohol que el caer en estado de embriaguez. Primero empieza a tomar, empieza a estimularse, llega un momento en que la excitación está al límite y después cae en la intoxicación. Pero más intenso fue el enredo. Pero cuanto más intenso fue el enredo, tanto más grande fue la reacción cuando el sentido fue reemplazado por los agotados poderes físicos y emocionales. Cuando una persona cae en lo máximo de la excitación con la droga, con el alcohol, con cualquier estimulante, está desgastando sus poderes físicos y emocionales. Se está desgastando a sí mismo. Destituidos del espíritu restrictivo de Dios, urgentemente necesitado para calmar y controlar los irritados nervios y violentos sentidos. Nada había que detuviera el estallido de la encarnizada lucha en el campo. Es una característica de los paganos que sus festines son usualmente seguidos por intensos conflictos entre ellos. Nosotros vemos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En uno de los estados de Estados Unidos hubo una gran fiesta y de un momento un francotirador armó una balacera increíble que murieron un montón de personas. Eso es cuando llega al máximo de la excitación. Se pierde el control y se sale la crueldad del hombre. Se sale la crueldad del hombre y no se puede detener. Esa es ya cuando esa crueldad, ese instinto que tiene el hombre de continuo hacia el mal, se desbordó. Ya no hay quien lo pueda controlar, Después de que hacen todas esas matanzas y hacen todas esas cosas, entonces ellos llegan a la dura realidad de que en qué momento se salieron de control. Pero ya para qué, ya todo está hecho. Y eso fue lo que le pasó a los egipcios, a los israelitas en ese momento. Criaron el becerro de oro, hicieron un bacanal, se sobreexcitaron, hicieron perdóneme lo que le voy a decir, un desmadre. Un día de estos estaba leyendo qué significa desmadre, y lo voy a decir ahora. Desmadre es cuando un río se desborda, de su cauce. Eso se llama un desmadre. Y cuando un río está desbordado, no hay quien lo detenga. Como la contienda se declara, las espadas serían desenvainadas. Unos o dos serían muertos. Luego los familiares de los muertos entrarían en una encarnizada venganza. Más serían asesinados, provocando aún más represalias hasta que se escalaría a una explosión destructora tan grande como para amenazar la eliminación entera del campamento. Sus espías enemigos reconocerían la oportunidad de lanzarse en un ataque sorpresivo sobre la multitud confundida, y la nación sería diezmada. Mientras tanto, como la venganza fuera buscada por o esa persona o familia, estudiarían la más cruel y prolongada forma para justiciar a los que desafortunadamente cayeran bajo su poder. Los testimonios de la historia convincentemente declaran que cuanto más lejos el pueblo se separa de Dios, tanto más cruel es el trato con sus cautivos. Entre más alejada esté yo de Dios, más la ira que yo tengo
acumulada, más se manifiesta. Y voy a ser cada día más drástica en mis juicios, en los castigos, en todo lo que yo quiera imponer. ¿Por qué? Porque me salí de la misericordia de Dios y Él es el que me da su misericordia. Y si yo estoy con Dios, voy a ser misericordioso con los demás. Pero si yo no estoy con Dios, no voy a ser misericordioso y voy a ser cruel. Por otra parte, tanto más cerca los hombres siguen el Señor, tanto más humanos son ellos. Así, si hubieran sido perdonados de la destrucción al reunirse para afrontar a un enemigo común, cuanto más tiempo el impenitente viviera, tanto más obstinado en rebelión llegaría a ser. Ellos de este modo diseminarían el veneno mortal a otros, de modo que el desarrollo del pecado en el Sinaí hubiera sido demasiado terrible en verdad. Pensando un poquito, cuántas maldades, cuántas groserías, cuántas humillaciones ellos recibieron en Egipto. Ellos tienen que haber recibido cualquier cantidad de groserías, cualquier cantidad de humillaciones. Y toda esa ira ellos lo tenían acumulado. Lo que pasa es que no la podían expresar en Egipto, porque si la expresaban en Egipto, los mataban. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Lo que ellos hicieron fue tragarse todo eso que tenían. Pero a la hora de tener libertad, ellos no supieron qué hacer con esa libertad. Y lo que seguía era una explosión de la ira acumulada que ellos podían haber tenido. Aún si hubieran sido perdonados de la destrucción al reunirse para afrontar a un enemigo común, cuanto más tiempo el impenitente viviera, tanto más obstinado en rebelión llegará a ser. Estoy repitiendo la idea. Ellos de este modo diseminarían el veneno mortal a otros, de modo que el desarrollo del pecado en el Sinaí hubiera sido demasiado terrible en verdad. Así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado con presteza, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. La tierra se habría corrompido tanto o más que en los días de Noé. Si se hubieran dejado vivir a estos mismos transgresores, habría resultado mayores males que los que resultaron por perdonarle la vida a Caín. Por obra de la misericordia de Dios sufrieron miles de personas para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a pocos. Recordemos que solo los hombres que salieron de Egipto fueron casi 3 billones de personas, sin contar los ancianos, las mujeres y los niños. Así es que si Dios les hubiera permitido a ellos caer en ese desaforo, muchos hubieran muerto y rápidamente el pueblo de Dios hubiera sido lo más corrupto, peor que en los días de Noé. Entonces, por supuesto, había que castigar a unos pocos para salvar a muchos. Además, como el pueblo había despreciado su lealtad a Dios, había perdido la protección divina y privada de su defensa. Toda la nación quedaba expuesta a los ataques de sus enemigos. Si el mal no se hubiera eliminado rápidamente, pronto habrían sucumbido todos, víctimas de muchos y poderosos enemigos. Recordemos que ellos no estaban capacitados para la guerra. Y si ellos caían en eso, iban inmediatamente las naciones vecinas a encontrarse un pueblo que estaba desbocado y hubieran caído en manos de enemigos muchísimo más poderosos que ellos. Entonces fue necesario para el bien de Israel mismo y para dar una lección a las generaciones venideras que el crimen fuese castigado prontamente.
prontamente. Nosotros lo vemos en la actualidad. Abren un salón de baile, abren un bar y empieza la gente a llegar. Empiezan a llegar, hasta que de un momento a otro es lleno el salón de baile y el bar y todo está lleno que la gente tiene que hacer fila para entrar. Hasta que llega un momento en que la corrupción se hace tan desenfrenada y ya empieza la decadencia. Porque entonces se consume droga, ya cae la policía, ya la gente está desbocada, ocurren asesinatos, cerraron el local y ahí se terminó todo. Pues eso fue lo que estaba pasando en ese momento. Dios no podía permitirles que el pueblo se desbocara. Y en ese momento la libertad les quedó muy grande. Y no fue menos misericordioso para los pecadores mismos que se los detuviera a tiempo en su pecaminoso derrotero. Si se les hubiera perdonado la vida, el mismo espíritu que los llevó a la rebelión contra Dios se hubiera manifestado en forma de odio y discordia entre ellos mismos. Y por fin se habría destruido el uno al otro. Y fue por amor al mundo, por amor a Israel, y aún por amor a los transgresores mismos, por los que el crimen se castigó con rápida y terrible severidad. Estas son entonces las cosas fatales que habrían venido sobre los transgresores, los israelitas como nación y el mundo, si Dios nada hubiera hecho por ellos. Los peores resultados posibles habrían ocurrido. Dios tenía que quitar eso inmediatamente, sanar a su pueblo inmediatamente, para poder seguir con su plan también, De lo contrario, no hubiera podido. El amor de Dios indujo al Señor a decirles cómo podían salvarse de tan horrenda suerte. Él no podía hacerlo por ellos, porque habían tomado el control en sus manos, pero se podían salvar de los peores efectos de su elección si escucharan y siguieran sus consejos. En programas pasados nosotros vimos que aunque nosotros apostatemos y nos apartemos de Dios, Dios siempre, Él trata de darnos de los males el menor. Y empieza a mandarnos emisarios, a mandarnos consejos para que nosotros sigamos sus consejos y no terminemos peor de como estamos. Y eso fue lo que hizo con Israel. Él empezó a decirles que lo que tenían que hacer para irlos encauzando, pero ellos tenían en ese momento el control en sus manos y solo la obediencia hacia Dios podía volverlos a su cauce. Por eso, cuando andamos perdidos en nuestros delitos y pecados, la única forma de salir de ahí es obedecer a Dios. Sea que siguieran esos consejos o no, era un asunto de elección propia, como cuando fueron enfrentados con la opción de dejar la espada con los egipcios muertos o apropiarse de ella. Allí habían elegido tomar el curso equivocado, por lo cual habían suplantado a Dios como su protector. Pero mientras no estaban preparados para obedecerle en este campo, ellos no estaban en la incapacidad para aceptar su dirección en otros asuntos. Podían, si querían, adherirse a las instrucciones trazadas en términos generales, como ellos podían simplificar el mal que habían escogido. Cuando ellos cogieron las espadas que estaban tiradas por todo el Mar Rojo, ellos decidieron su propio destino. Pero de aquí en adelante, ellos decidían si querían seguir obedeciendo a Dios o seguir por ellos mismos su camino. Si ellos decidían seguir a Dios, entonces Dios los iba a encauzar. Pero si no, se iba a desbocar el pueblo. Peor. En efecto, como afrontaron la crisis ocasionada por la adoración del becerro de oro, así estaban afrontando dos posibilidades. Si no hubieran tomado ninguna acción, millones habrían perecido. Si hubieran seguido las acciones del Señor,
entonces solo unos pocos habrían muerto en comparación y una gran tragedia hubiera sido prevenida. Pero si algo era hecho, había de ser por ellos, porque habían privado a Dios de toda oportunidad de tomar acciones apropiadas él mismo. Cuando yo tomo el control por mis manos, estoy privando a Dios de actuar. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Ahora ellos decidían si seguían al Señor nuevamente o si seguían su curso. Dios comprometió sus principios en esta ocasión y recurrió a la fuerza al usar a los fieles levitas como sus instrumentos. Dios no cambia sus principios por nada o por nadie. Con Él no hay mudanza, ni sombra de variación. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué mandó a los levitas a matar a sus hermanos? Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor son de este orden. Los reinos terrenales son regidos por los ascendientes, por el ascendiente del poder físico, pero del reino de Cristo está excluida toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Si los israelitas hubieran sido cuidadosos de nunca tomar la espada mientras confiaban enteramente en el Señor para tomar el cuidado de sus necesidades, el problema hubiera sido rápidamente resuelto conforme a los métodos divinos de trabajo. Por su total rechazo al arrepentimiento, los rebeldes habrían certificado que no necesitaban más de Dios. Él había respetado esa decisión y los dejó para que así mismos recogieran lo que habían sembrado. Desde el mismo momento en que ellos cogieron la espada, era que le estaban diciendo a Dios, voy a hacer las cosas a mi manera. Yo les digo, bueno, si van a hacer las cosas a su manera, háganlas a su manera. Pero ahora van a tener que matar a su hermano. ¿Usted sabe cuánto dolor sintieron los levitas de matar a sus propios hermanos? ¿Cuánto dolor y sufrimiento si ellos fueron los que no habían participado en el bacanal del becerro de oro? Y era el que tenían que levantar la mano contra sus hermanos. Fue duro para ellos. Pero en ese momento era de los males el menor. Entonces, cualquier inminente desastre presente los hubiera tomado como el terremoto que tomó a Coré, a Datán, a Abirán, la destrucción de Sodoma y Gomorra o los egipcios en el Mar Rojo. Si ellos hubieran obedecido, si no hubieran recogido esas armas, no hubieran tenido necesidad de levantarlas. Si ellos hubieran decidido seguir al Señor y obedecerle, no hubieran hecho el becerro de oro. Pero lo hicieron. Entonces, ¿cuál era la forma de eliminarlos? O como Sodoma y Gomorra, o por sus propios hermanos. Pero la situación no fue tal. Israel había tomado la espada y por eso el deber de emprender el cuidado de sus propios problemas en defensa contra los enemigos dentro o fuera del campamento. Era imposible para ellos hacer esto y para Dios, simultáneamente, sostener todavía su posición como protector de ellos. Esto no podía ser, porque o hacían ellos ese trabajo o confiaban en Dios para que lo hicieran. Pero debido a que no habían completamente abandonado su lealtad y respeto por Él, proporcionó la oportunidad de retener la posición de consejero de ellos. No tenían sabiduría para entender los resultados de un uso de la espada tan distinto de otro, pero Dios lo entendía. Si ellos hubieran escuchado y obedecido, Dios los hubiera enseñado las diferencias a fin de que pudieran ser salvos de sí mismos y del mundo de tanta tristeza y pérdidas inútiles. La verdad, les soy sincera, el principal trabajo de Dios es hacerme reaccionar para que yo no vaya en contra mía. Para que yo no vaya en contra mía. Porque cada actitud negativa y alejada de Dios que nosotros tomamos, estamos actuando en contra de nosotros mismos.
Si ellos hubieran escuchado y obedecido, Dios le hubiera enseñado estas diferencias. No era asunto de intentar o prevenir la matanza. Todo lo que podía hacer era actuar para hacerlos compasivos y simplificar la obra lo más posible. Dios obró aquí justamente como en el último instante de la conquista a Babilonia, cuando buscó guiar a los israelitas por un rumbo que los habilitaría para que hiciesen tan placentera como fuese posible su servidumbre. La invariable consistencia de Dios es realmente extraordinaria. Dios nos dice, vuélvanse a mí, mire que vienen problemas serios, que vienen problemas grandes, pero como tenemos la cerviz tan dura, no hacemos caso. Entonces, cuando ya estamos metidos en problemas, aún así, Dios recurre a nosotros con las soluciones para que no suframos las más duras consecuencias. Lo único que nos queda es obedecerle. Si no le obedecemos, vamos de hecho a sufrir las peores consecuencias, pero si le obedecemos, amortiguamos un poco esas consecuencias. Tiene que ser enfatizado que mientras el Señor mandó a los levitas a matar a los rebeldes y mucho después le dijo a Sedequías, a los amonitas, a los edomitas, al pueblo de Tiro y a otras naciones inquietas, que se sometieran y cooperaran con el rey de Babilonia, no los obligaría a hacerlo. Cuando ellos iban a ir en cautiverio a Babilonia, desde antes de que se los llevaran cautivos, Dios les dijo, arrepiéntanse. Mandó a Jeremías, mandó a todos los profetas para que le dijeran, arrepiéntanse. ¿No quisieron? Entonces, ahora ya iban a ir cautivos, pero él siguió tratando de salvarlos. ¿Para qué? Para de los males el menor. Y él le dijo a Sedequías, a los amonitas, a los edomitas y al pueblo de Tiro y a otras naciones inquietas que se sometieran y cooperaran con el rey de Babilonia. No los obligaría a hacerlo. Él no los iba a obligar. Los levitas escogieron obedecer, pero los otros no lo hicieron. Al hacerlo, los levitas se salvaron a sí mismos, todo Israel y el mundo de las más terribles consecuencias. Por el rechazo a la obediencia, Sedequías y sus contemporáneos trajeron así terribles represalias. Cuando fue lo del becerro de oro, los israelitas aún así decidieron seguir obedeciendo a Dios. Pero en el caso de Babilonia fue otra circunstancia. Ellos decidieron no seguir obedeciendo a Dios. Ante los levitas había una tercera opción. Ellos podían haberse allí arrepentido de nunca tomar armas de destrucción. Si hubieran en verdad hecho esto, habrían arrojado las espadas, humillado delante del Señor y confesado que habían errado. Le hubieran entregado de regreso al Señor la responsabilidad de protegerlos de sus enemigos dentro y fuera del campamento. Los levitas no tenían suficiente comprensión para hacer esto, pero conocían lo suficiente para obedecer las instrucciones que Dios les daba y de este modo desviar las terribles consecuencias de no hacerlo. Desafortunadamente, cuando consideramos la cautividad de Babilonia, el pueblo estaba demasiado ciego aún así para seguir los consejos del Señor y sufrió la violencia de los babilonios por su continuo espíritu de rebelión e insurrección. Sin embargo, hubo algunos que obedecieron. Daniel y sus compañeros dieron una viviente demostración de la honra y libertad que fue gozada por aquellos que fueron obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Por qué el pueblo fue dejado por Dios para destruir a los rebeldes del campamento en el becerro de oro? Pero no así con Coré, Datán y Abirán. Allí el pueblo fue simplemente llamado para que se apartara de los rebeldes, para observarlos morir en manos de una calamidad natural. La diferencia es
porque todo Israel todavía portaba la espada. Así que sería esperado que Dios lo hubiera llamado para asesinar a los rebeldes. El mismo punto donde una solución es hallada para los misterios acerca de las acciones de Dios, cada problema necesita ser resuelto antes de que el siguiente sea enfrentado. Muchos cometen el error de exigir que toda dificultad se resuelva en el momento y cuando no pueden, se abandonan todo asunto, de este modo privándose de una luz mayor, salvadora. Dios quiere que todos seamos salvos. Por tanto, ahora el problema surge de lo que parece ser inconsistencia en la forma que los alzados fueron tratados. En algunas ocasiones fue de un modo y en otras fue de otro. Si el principio gobernado en las acciones de Dios en relación con la situación, tal como la rebelión del Sinaí es entendido, se espera que todo desorden en el campamento era resuelto del mismo modo. Y se anticipa que Israel le devolviera a Dios la posición de ser administrador de todos sus asuntos, lo aguardaría de destruir a los rebeldes. Esto es precisamente lo que ha pasado en numerosas ocasiones. Notables ejemplos fueron el apedramiento del hombre que recogía leña en el sábado, el adulterio de Acán, que robó el vestido babilonio de Jericó, y la exterminación de los cananeos. Cuando Coré y sus compañeros se levantaron en desafío contra Dios, cuando María y Aarón se rebelaron, cuando el pueblo murmuró contra Moisés y Dios, el pueblo no fue comisionado para salir y destruir a los rebeldes y ofensores. Ellos fueron azotados por un terremoto, la aflicción de la lepra, las plagas, las invasiones de furiosas serpientes. En ninguno de esos castigos tuvo el pueblo una parte. Con todo, no había cambiado la situación del gobierno. El pueblo todavía portaba la espada. Dios no es caprichoso ni inconsistente. Había un principio fundamental que decía cómo cada problema debía ser tratado. En la estructura del campo, dos distintas situaciones existían. Una implicaba al pueblo en general y la otra la posición de Moisés señalada personalmente por Dios. El pueblo se había colocado a sí mismo bajo la protección de la espada. Al hacer esto había reconstituido su gobierno conforme a ella, de modo que cuando toda ofensa amenazando ese gobierno fuera hecha, había de ser tratada con las armas de las fuerzas utilizadas por el pueblo. Estas amenazas podían ser internas o externas. En el caso de la adoración del becerro, era interna, pero cuando los amalecitas vinieron contra ellos, fue externa. A causa de que no tenían fe para aceptar a Dios como su protector, el pueblo fue dejado con la protección propia para su único recurso. Llegaron a ser aún más firmes en este acto. Escogieron elegir a un rey semejante a los reyes que gobernaban las naciones a su alrededor. Pero había otras áreas en el campamento, no bajo la jurisdicción del pueblo. Esto era la función de Moisés. Nadie se colocó entre Dios y él. Nadie le había señalado su trabajo, de modo que era responsable delante del Señor y de nadie más. Moisés nunca se unió al pueblo para tomar la espada. Él confiaba en Dios. Cuando Moisés pecó al golpear la roca, el pueblo no pudo tocarlo. Él no estaba bajo su gobierno. Solo Dios podía relacionarse con él. Y lo haría de acuerdo a sus principios y procederes. Vamos a leer Números 21:5 para ir terminando ya. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La rebelión de Coré, Datán y Abirán fue un desafío al nombramiento de Dios de Moisés, como fue la protesta de María y Aarón. Y habló el pueblo contra Dios y le dijo, ¿por qué hiciste bla, bla, bla? Como se los acaba de leer. Pues no hay pan ni agua. Todos estaban en la misma categoría. Dios estaba libre para tratar estos problemas. Coré y asociados fueron tragados por el terremoto. María sufrió lepra. Israel sufrió las plagas y las
serpientes. Y las serpientes. En el caso de David, cuando adulteró y mató, pudo haber sido apedreado, pero el pueblo lo eligió como rey. Esto lo puso por encima de la ley del hombre. Los reyes de entonces no obedecían la ley. De modo que cada problema en el campamento era tratado de acuerdo al tipo de problema. Cuando el pecado fuera del área de jurisdicción, el pueblo no tenía derecho de tratar con él. Todo lo que Dios podía hacer era aceptar su insistencia de que su presencia no era bien recibida y dejarlos expuestos a los peligros que continuamente los amenazaban. Dios no se vengó, sino que todo esfuerzo salvador fue rechazado. ¿Cómo debía ser la solución? Como debía ser, la solución dependía de si caían en su propio sistema de gobierno o pecaran fuera de eso y cayeran bajo los poderes de la naturaleza libres de control y dirección de Dios. Los registros del Antiguo Testamento nos revelan a un Dios diferente de uno presentado por Cristo durante su permanencia en la tierra. En Deuteronomio 6:4 que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es verdad, el Señor nuestro Dios es un Señor, pero ha sido mal entendido y sus acciones falsamente interpretadas en el Antiguo Testamento y a través de los siglos subsiguientes. No debemos esperar de Dios que Dios sea de soluciones a todas las cosas de la misma manera. Es de acuerdo a la circunstancia de la persona, es de acuerdo al arma que han utilizado, es de acuerdo a si han quitado a Dios y han puesto un rey, es de acuerdo a si han idolatrado un rey, un jefe o lo que sea. Todo es tratado de diferente manera, pero Dios siempre es consistente, Él no cambia. Y no va a cambiar nunca por los siglos de los siglos, porque Él es nuestro Dios y uno es. Y uno es. Y nosotros decidimos si quiero seguir a los ídolos o si quiero seguir mi propio yo o quiero seguir a Dios. Nosotros somos los que escogemos. Así es que los invito hoy a escoger a Dios para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia, porque eso es lo que Dios nos da. Bueno, en toda carrera, como siempre, porque siempre les doy el programa Toda Carrera, porque quiero abarcarlo todo. Que Dios me los bendiga grandemente, que el Señor prospere su alma, que el Señor los santifique, los guíe, los glorifique y que les ayude a ser cada día mejor. Bueno, aquí no nos puede glorificar, pero sí nos puede ayudar a ser cada día mejor, para que Él, cuando venga en su seguida venida, vayamos en la gloria con Él y nos glorifique como Él sabe hacerlo. Bendiciones para todas, para todos. Espero que escojan al Señor como su Dios. Que Dios me los bendiga. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones.